Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo vídeo más para el canal. Como os bien dije hace unos cuantos vídeos atrás, ya se venía un vídeo explicando un poco todo el tema del ojo. Ya sabéis que esto es una cosa que se ha filtrado hace poco, una imagen de Yasuke donde podemos ver lo que está delante del ojo. Y pues el ojo es algo que es una cosa del lore, un recurso narrativo del lore que hemos tenido en distintos puntos de Assassin's Creed, pero que si no se unen ciertos puntos, pues no se llega a entender muy bien cuál es la prioridad de esta narrativa, de esta cuestión. Así que, antes de explicaros mi opinión definitiva, o sea, lo que yo creo que va a ocurrir, os voy a explicar todos los indicios que tenemos. Dicho esto, dentro vídeo. Hay que empezar, antes de hablar del ojo, evidentemente hay que hablar el lugar en donde se encuentra el ojo. Y nada más y nada menos que vamos a hablar de algo que ya conocemos bastante en Assassin's Creed, y es el gris. El gris, dicho de una forma bastante simple, es como Juno determina la existencialidad de un Isu de forma digital. Sería la forma más cercana de describir lo que es el gris. Ahora bien, realmente el gris existe desde siempre en el universo de Assassin's Creed, ya que desde siempre el universo de Assassin's Creed ha tenido como dos existencialidades. Por un lado tenemos la forma material del universo, donde viven todos los Izus, donde conviven todas las cosas que son materiales, y luego está la forma, por decirlo así, el llamado Hugerheim, que esto de hecho lo sabemos gracias a Valhalla, ¿no? Que es todo lo que los Izus presienten, pero no ven, no pueden materializarlo. En este caso, el primer Isu que conoció el gris fue un Isu llamado Bejovis, que pues para poder sobrevivir a la gran catástrofe, lo que hizo fue transformar o transmutar, mejor dicho, su Hugger, su conciencia vagamente dicha, al gris. Y pues lo que hizo fue transmitir su conciencia al gris para posteriormente volverla a transmitir a los humanos, ¿no? Hizo como una doble transmutación. Aunque bueno, realmente hizo una transmutación para luego hacer una destransmutación. O sea, transmutó su conciencia en el gris y destransmutó del gris al colectivo humano. Ya sabemos que no es el único Isu que hizo esto de transmutar su Hugger, aunque en el caso de hacerlo de esta forma sí que fue el único. Por otro lado, también tenemos pues a Aita, que pues cogió y de una forma un poco más burda también transmutó su Hugger, pero este lo tuvo que dividir en varias partes para crear básicamente toda su conciencia, ¿no? Y no estaba completo. Entonces, realmente estos son métodos fallidos de lo que verdaderamente serían los que lo hicieron de verdad, los que verdaderamente llegaron a transmutar su Hugger, que fueron los nórdicos. Pero aún no vamos a llegar a esa parte. La cuestión es que el gris lo podemos determinar como una zona digital donde los Izus pues tenían un poco sus distintas creencias, sus distintas matemáticas y sus distintas cuestiones. Sabemos que hay muchos Izus que han estado en el gris, como por ejemplo, al igual que también sabemos que hay muchísimos grises, que no solamente se puede entrar al gris desde un solo lado. Sabemos, por ejemplo, que desde la supercomputadora, la super máquina Yggdrasil, también se puede llegar a entrar al gris, ¿no? Que por ejemplo, donde Loki, donde Leila está ahora mismo, donde Desmond acabó. El gris no es solamente una única entidad, hay muchas entidades. Como he comentado, en Valhalla conocemos varias formas del gris, varias entidades del gris, y es bastante importante recalcar esto porque gracias a Valhalla podemos entender lo que va a ocurrir en Shadows. En Valhalla se nos explica el gris de distintas formas, y voy a ir una por una las más importantes. Hay muchas más, pero las más importantes. Por un lado tenemos el gris, que es el de la máquina de Yggdrasil, que esta máquina funciona básicamente, es una parte del gris donde funciona como un simulador.
básicamente, cuando el sujeto carga su conciencia en el gris, este se queda constantemente cargado en el gris y básicamente lo que hace es revivir la vida que a él le hubiese gustado. Esto ellos, los nórdicos, lo llamaron como básicamente como el Valhalla, ¿no? Mitológicamente hablando, el Valhalla es básicamente como un gran salón donde los guerreros que han fallecido en combate de una forma pues con honores y honrosa y que ha satisfecho la idea de Odín, pues pueden comer eternamente y luchar eternamente en el Valhalla. Y pues esta máquina llamada Yggdrasil, pues lo que hace es básicamente como simular esta idea que tenían los Izus nórdicos. No obstante, sí que os debo decir que realmente el gris no es que sea una forma y ya. Se puede entender de muchas maneras y se puede modificar de muchas maneras. Este mismo gris, que te estoy diciendo que es el Valhalla, también puede servir como una máquina de cálculo. Es la sala donde el lector, que por cierto, el lector no es Desmond, tiene la voz de Desmond, tiene el cuerpo de Desmond, pero ya no es el Desmond, como si ya no responde a esa conciencia, así que no os vendan la moto, que no os digan, es que el lector es Desmond. No, no lo es. El lector fue Desmond en el 2012, ya no. La cuestión, en esta sala, pues también se puede convertir la sala de cálculos, donde pues se puede utilizar el shader, que son los cálculos, para modificar las realidades y para crear y simular distintas realidades nuevas. Y esto es también un poco importante porque no se habla mucho del tema de que en el gris se puede manipular los cálculos, así como, según se nos confirma en el propio final de Valhalla, también se puede utilizar para manipular las realidades que se generen directamente desde el gris. El gris parece ser que funciona como una especie de centro de mando de control para Yggdrasil, para modificar todas las realidades a través de Yggdrasil. Recordemos que al final del día Yggdrasil es el punto de partida de todos los universos de Assassin's Creed. Si manejas el Yggdrasil y sabes manejar los cálculos de Yggdrasil, puedes modificar las propias realidades. Esto se puede ver en un ejemplo bastante pragmático en el que en el propio lore de Assassin's Creed vemos que en Assassin's Creed 3 las probabilidades de que pasase todo lo de Layla y todo lo de Basim eran entre 1 a 1 millón de posibilidades. Eso es una cifra bajísima. Pues desde que Desmond entra en el gris en el 2012, modificó todo eso, modificando los cálculos de Yggdrasil para que aumentase, en vez de ser de 1, fuese de 3. Y eso hizo que Layla acabase también en el gris y que ocurriese todo lo de Basim y todo lo demás. Otra de las formas se nos cuentan en el DLC del Forgotten Saga en Valhalla, y se nos cuenta de que el Helheim funciona como una entrada al gris, donde realmente más que una entrada al gris es una bóveda en el gris, donde pues se guardan todas las entidades fallidas de los Izus, todos los experimentos fallidos y todos los posibles experimentos que hacen un poco como una función de antifuegos. En este caso, cuando Javi fue allí, era tal el choque para el Isu que literalmente se olvidaba de las cosas, ¿no? Y pues allí también nos enteramos de que el Isu científico Bardur cogió y dejó su conciencia para poder renacer más tarde, ¿no? Hizo un poco a lo que hizo Bellovis, pero lo hizo de una manera distinta, ¿no? Hela, de hecho, que en el universo de Assassin's Creed está a favor de los Izus, acabó quedando de acuerdo en que no reviviesen a Bardur, en que lo dejasen en el gris y se quedase ahí. No obstante, de Valhalla, la más importante para el ojo viene curiosamente en uno de los contenidos gratuitos. Estoy hablando del contenido gratuito de las tumbas de los caídos. En las tumbas de los caídos tenemos un lore bastante curioso, que realmente es más narrativamente hablando lore de Origins que del propio Valhalla, pero es muy importante porque nos vamos encontrando distintas bóvedas Izus, que no son templos como tal, donde según nos comentan, y esto es muy importante, estos guerreros que se iban, por decirlo así, enterrando en estas bóvedas, posteriormente podían coger su Hugger y revivirlo y así pues grabar, por decirlo así, en el Hugger, en la bóveda y en su Hugger, distintos mensajes.
Este principio es muy importante, el principio de guardar el Hugger y posteriormente modificarlo para entender un poco cómo funciona el ojo, porque el ojo al final del día es una forma también de entender, que es una forma de poder comprender más el shader. Explicando un poco cómo funcionan en Valhalla, vamos a hablar de Jade, que también tiene cosas importantes, así que aviso importante. Voy a hablar de moderados spoilers de la beta de Assassin's Creed Jade. Por lo tanto, esto en un futuro, la versión final del juego, puede cambiar. Bien, una cosa que a mí me llamó bastante la atención en Assassin's Creed Jade es el hecho de cómo te explican el gris, el cómo te explican un poco cómo funciona el gris. Y es que, según parece ser, la forma de entrar en el gris en la, por decirlo así, mitología china es a través de un templo llamado Kunlun. Parece ser que cuando un híbrido llega a Kunlun, este puede coger y puede entrar al gris. El gris en este juego se conoce como el Nexo, que comparte, por cierto, con Assassin's Creed Nexus, que ahora hablaré de ello. Parece ser que en el Nexo, pues los Izus asiáticos, vamos a decirlo, guardaban allí básicamente como un campo de entrenamiento, donde pues tenían a los yokais. Tenían allí a los yokai, tenían allí el Hugger de los guerreros. Esto es importante porque volvemos otra vez, como os comenté antes en Valhalla, a tener el gris como una zona de entrenamiento y como una zona de capacitación para los propios Sisus. Esto es importante entenderlo porque parte de esto es parte de este lore, donde seguramente tendremos que coger y llegar desde una plataforma como Kunlun al gris, seguramente tenga bastante peso en Assassin's Creed Shadows. En Assassin's Creed Nexus, que va bastante cercano a lo de Assassin's Creed Jade, también tenemos el Nexo. De hecho, tenemos uno de los primeros ojos, el ojo de Nexus, que es también una versión parecida al ojo oscuro que vamos a tener en Shadows. Y básicamente lo que esto sirve es básicamente como una forma de entender los cálculos con la supercomputadora. La única diferencia es que el ojo de Nexus era una computadora que funcionaba para la humanidad directamente, que podía manipular los cálculos de la existencialidad misma. Es un poco lo que se intentaba hacer con el Kohinoor, uno de las herramientas Izus más potente, que es un diamante que se ve en unos cómics, que de hecho está en España. Pues el ojo de Nexus funcionaba un poco como esto. Es importante recalcar que el ojo de Nexus nunca se llegó a construir y nosotros en el juego, en Nexus, en el presente, lo intentamos evitar. Así que pues es importante entender cómo funciona esto. Con todo esto llegamos al punto final del vídeo, a la cuestión final del vídeo, donde yo creo que definitivamente el ojo oscuro o el ojo del gris, como preferéis llamarlo, se va a intentar buscar para intentar manipular los cálculos de alguna manera y va a ser una forma de presentarnos otra vez más el multiverso, porque recordemos que de por sí el multiverso en Assassin's Creed ya existe, o sea, no es algo que va a venir, es algo que ya existe. Desde el momento en el que se nos dice que Layla y el lector, o la lectora y el lector, porque tampoco es Layla ese personaje, ya ha dejado su conciencia también, lo que van a hacer es activar los cálculos para ver cómo serían las realidades a partir desde que Desmond se sacrifica. Ahora Desmond no se sacrifica y ahí se va a crear toda una nueva línea de narrativa. Entonces ahí el punto sería explicar a ver qué es lo que va a ocurrir. Y yo creo que el ojo oscuro va a funcionar precisamente para eso, para ver cálculos de distintas realidades, como ya se nos presentó en Nexus. Y es que al final tanto Assassin's Creed Nexus, tanto Assassin's Creed Jade como Shadows forman parte de esta nueva trilogía que se va a llamar el Nexo. Y es una trilogía que tiene bastante potencial, bastante potente, y que ya en Jade pues se veía venir. De hecho, un pequeño spoiler, en Assassin's Creed Jade sabemos o se nos comentan o hay escritos, yo no llegué a encontrarlos todos, pero llegué a encontrar algunos cuantos, donde supuestamente hay una persona, un ser humano, que pudo coger y pudo transmigrar su conciencia hasta la época Isu. Hizo literalmente un viaje astral. Cogió desde la realidad, creo recordar que era el 2017 cuando ocurrió esto, pues desde el 2017 pudo coger y pudo transmigrar su conciencia hasta la época Isu y reencarnarse inclusive. Aunque lo de reencarnarse es más una superstición mía, una
creencia que yo puedo tener, porque no llegué a poder leer todos los mensajes que fue dejando, pero la cuestión es que ahí se quedó la cuestión. Y bueno, chicos, espero que este vídeo os haya dejado más claro todo el tema del ojo y de Nexus. Este es el primer vídeo de la nueva trilogía de vídeos, bueno, serie de vídeos que voy a hacer de Ponte al día para Assassin's Creed Shadows. Este vídeo lo tenéis que estar viendo en noviembre, aunque igual se atrasa un poco más y lo veis en diciembre, pero espero de verdad que lo podáis ver en noviembre. Dicho pues, espero que este vídeo os haya gustado, dejadme un like, un comentario y nos vemos en próximos vídeos. La pasa con ustedes, hermanos. Hasta luego, hasta luego.